Bien. Hoy empezamos con la clase 3 del seminario. En la edición de Paidós aparece como El otro y la psicosis, titulada así. Sí. Tiene 5 ítems, que es homosexualidad y paranoia, la palabra y el estribillo, automatismo y endoscopía, el conocimiento paranoico y gramática del inconsciente. Si alguien tiene alguna otra versión que no sea la de Paidós y aparece alguna diferencia que crea significativa, intervengan las veces que sea necesario, como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Empiezo. La vida del psicoanalista, como me lo recordaron mis analizados varias veces el mismo día, la vida del psicoanalista no es color de rosa, dice. La comparación que puede hacerse entre el analista y un basurero se justifica. Es necesario, en efecto, que aguante todo el día comentarios cuyo valor ciertamente es dudoso, aún más para el sujeto que se los comunica que para él mismo, ¿no? Este es un sentimiento que el psicoanalista, si lo es de verdad, no solo está acostumbrado a superar desde hace mucho, sino pura y simplemente a abolirlo en su práctica. Acá me parece que es interesante para poder pensar algo, que es, más allá de la imagen del basurero, es lo que tiene que ver con el valor dudoso de lo que se dice, ¿no? Digo, para poder pensar allí lo que es el concepto de verdad en psicoanálisis. Digo, incluso alguien que miente en determinado momento, ¿no? Y eso puede o rastrearse o el mismo sujeto poderlo manifestar. En esa mentira hay algo de la verdad del sujeto, porque la verdad en psicoanálisis no se contrapone a verdad y mentira, no es esa contraposición, sino que la verdad del sujeto es aquello que es una marca primordial que hace hablar al sujeto, pero que la característica que tiene es que esa verdad es imposible de decir. ¿Qué significa que es imposible de decir? ¿No? Que no se puede decir toda. Se puede decir algo en ese sentido. Sigo. Debo decir, en cambio, que ese sentimiento renace con toda fuerza cuando nos vemos obligados a recorrer el conjunto de los trabajos que constituyen la literatura analítica. No hay ejercicio más desconcertante para la atención científica que el tener que enterarse en un breve periodo de tiempo de los puntos de vista desarrollados acerca de los mismos temas por los autores. Nadie parece percatarse de las contradicciones tan flagrantes como permanentes que son puestas en juego cada vez que intervienen los conceptos fundamentales. Aquí, como lo venimos viendo desde el seminario 1 y continúa, son las críticas a lo que era el psicoanálisis instituido de la época. Pensemos años 55-56, ¿no? Entonces, hay algo ahí, en ese sentido, donde esta crítica está dirigida a la psicología del yo, ¿no? La escuela americana, donde efectivamente, que es uno de los elementos que él trabaja permanentemente, en torno a las conceptualizaciones, ¿no? Que es las que se pierden, o estaban perdidas en aquella época en el concierto del psicoanálisis mundial, en realidad porque eran quienes dominaban la IPA, ¿no? La Internacional Psicoanalítica de esa época. Continúo. Saben que el psicoanálisis explica el caso del presidente Schreber y la paranoia en general por un esquema según el cual la pulsión inconsciente del sujeto es una tendencia homosexual. ¿No? ¿Qué es lo que propone Freud?
¿Qué es lo que propone Freud? Exactamente. Sí. Llamar la atención sobre el conjunto de hechos que se agrupan en torno a una noción como esta fue, sin duda, una novedad capital que cambió profundamente la perspectiva sobre la patogenia de la paranoia. En lo tocante a saber, empero, ¿qué es esta homosexualidad? Esta es una pregunta muy buena, digo. ¿A qué se refiere con homosexualidad aquí? ¿No? ¿Qué es esta homosexualidad? ¿En qué punto de la economía del sujeto interviene? ¿Cómo determina la psicosis? Creo poder dar fe de que en ese sentido solo se han esbozado los caminos más imprecisos, incluso los más opuestos. Aquí vuelvo otra vez a una crítica a la ego psychology. Dice, se habla de defensa contra la supuesta irrupción. ¿Por qué dicha irrupción en determinado momento? Se habla de defensa, entonces, contra la supuesta irrupción de la tendencia homosexual. Pero esto dista mucho de llevar consigo su prueba si se da al término defensa un sentido un tanto preciso, cosa que se evita cuidadosamente hacer a fin de continuar cogitando en las tinieblas. Resulta claro, empero, que hay allí una constante ambigüedad y que esa defensa mantiene con la causa que la provoca una relación que dista mucho de ser unívoca. Se considera que o bien ayuda a mantener determinado equilibrio o bien provoca la enfermedad, ¿no? Las contradicciones que aparecen en distintos autores. Pienso yo, ¿puedo decir algo? Porque Estamos aquí por eso. pues yo hice la tarea y he anotado unas cositas. Entonces puse que la defensa falla y que al fin y al cabo, al fallar la defensa, que puede ser la represión o cualquier otro tipo de defensa del yo, pues surge el síntoma y surge la crisis, justamente. Sí, digamos, en la crítica que él está haciendo, esa lógica es la que efectivamente se aplica en algunos puntos. Él va a tomar otra cuestión, no por el lado de la defensa. Lo dejamos desarrollar un poquito y lo retomamos. Está bueno lo que trajiste. También se asegura que las determinaciones iniciales de la psicosis de Schreber deben buscarse en los momentos en que se desencadenan las diferentes fases de su enfermedad. ¿Se acuerdan que en la clase anterior había trabajado sobre los distintos momentos del desarrollo de la enfermedad de Schreber, cosa que lo toma también aquí del caso Schreber desarrollado por Freud. Freud mismo utiliza esas variables del tiempo. Saben que tuvo hacia 1886 una primera crisis y se intenta, gracias a sus memorias, mostrar sus coordenadas. Había presentado en ese entonces, nos dicen, su candidatura al Reichstag. Entre estas crisis y la segunda, o sea, durante 8 años, el magistrado Schreber es normal, con la salvedad de que su esperanza de paternidad no se ve colmada. Al término de este periodo ocurre que accede de modo hasta cierto punto prematuro, esto es muy importante, hasta cierto punto prematuro, al menos en una edad que no permitía preverlo, a una función muy elevada, presidente de la Corte de Apelaciones de Leipzig. Esta función de carácter eminente le confiere, se dice, una autoridad que lo eleva a una responsabilidad no exactamente entera, pero sí más plena y pesada que todas cuantas hubiese podido esperar, lo cual crea la impresión de que hay una relación entre esta promoción y el desencadenamiento de la crisis. ¿Qué van entendiendo ustedes de esta parte? ¿O qué les sugiere esto? ¿Okay?
aquí vamos a tomar cosas que ya habíamos visto en las 2 clases anteriores. Pues como Perdón. Continúa. No, decía que a lo mejor es llamado a cumplir una función a la cual no puede responder. Esto que decía, prematuramente tiene que acceder a un puesto que no es el rol paterno, pero un presidente de la corte, como que implica, y él no puede responder desde ahí. O sea que es una gran responsabilidad para una persona de temprana edad para ese cargo. Sí. Eso es lo que le ocasiona a él como decimos ahora, el estrés. Ese estrés de estar allí, de aceptar el cargo, pero de sentir que podría no ser capaz, pero lo acepta el cargo. De no estar a la altura, podríamos decir, ¿no? Es En otro de no sentido. estar a la altura. Y hay algo que Lacan ubica, ¿no?, al pasar, pero que me parece que es central, que es entre la primera y la segunda crisis, él está estabilizado, pero se encuentra con algo, que no puede plasmar la paternidad que tanto deseaba. Hay algo ahí con el lugar de padre, ¿no?, que está imposibilitado en esa situación, y, tomando un poco lo que traía Macarena recién, ese lugar, ¿no?, donde tiene una valoración en cuanto a su estatuto en lo social elevado, ¿no?, ocupar ese lugar tiene un valor simbólico. Digo, tiene un valor simbólico, aquí retomamos cuestiones que trabajó Freud, donde de alguna manera ese lugar de altura conlleva para el sujeto cierta referencia al lugar paterno. Entonces, hay algo en esto donde está rondando con un elemento que, por eso, Lacan estaba hablando de las causas de esto. Bien, Ana, entendí. En otras palabras, en el primer caso se destaca el hecho de que Schreber no pudo satisfacer su ambición. En el segundo, que la misma se vio colmada desde el exterior. No pudo ser padre y llega a un lugar de referencia simbólica, paterna, podríamos decir, ¿no? A ver qué quiere ingresar alguien. Entonces, se otorga a ambos acontecimientos el mismo valor desencadenante. Se hace constar que el presidente Schreber no tuvo hijos, por lo cual se asigna a la noción de paternidad un papel primordial. Pero se afirma simultáneamente que el temor a la castración renace en él con una apetencia homosexual correlativa porque accede finalmente a una posición paterna, ¿no? O sea, el mismo argumento en forma inversa sirve para las 2 cuestiones. Esto es lo que está diciendo Lacan, que hay algo ahí que, como es explicatorio, es medio complicado, digamos, porque o es una cosa o es la otra, pero no pueden servir los 2 argumentos para una misma resolución. Pero también está relacionado con el conflicto con el padre, con la relación con su propio padre. Sí, pero en este punto habría que pensar también en relación a qué padre, ¿no? O qué concepto de padre. Sí. Digo, ¿a qué concepto también de padre? por eso, ¿no? El ¿No? padre pues, es como habla de la castración y pues eso refiere a los padres biológicos de la persona o a los padres de crianza. Bueno, me parece que en ese punto, tal vez en la medida en que podamos ir avanzando queda un poco más claro. Lacan efectivamente habla de función materna, función paterna, y la función materna y función paterna van más allá de
la, las van más allá, digamos, de las caracterizaciones de esa función materna y función paterna, y la piensa como partes de una estructura que van generando elementos estructurantes. Entonces, cuando está hablando aquí de padre o función paterna, lo que tenemos que poder pensar, aquí me voy a adelantar un poco, pero bueno, estamos para eso, para ir y volver, no hay problema. Volvemos al texto de las veces que sea necesario. Pero, de alguna manera, está dando cuenta de una función allí que queda trunca en cuanto a lo que él llama, más adelante, significante nombre del Padre. El significante nombre del Padre es el que permite al sujeto producir un desarrollo de la estructura simbólica y que permite también tramitar en el mismo sujeto las cuestiones en torno a la falta, a la castración, que es lo que vos estabas comentando antes. Ajá. Pero bueno, vamos despacio. Se hace constar que el presidente Schreber no tuvo hijos, por lo cual se asigna a la noción de paternidad un papel primordial. Pero se afirma simultáneamente que el temor a la castración renace en él con una apetencia homosexual correlativa porque accede finalmente a una posición paterna. Hasta ahí ya hemos llegado. Esta sería la causa directa del desencadenamiento de la crisis que acarrea todas las distorsiones, las deformaciones patológicas, los espejismos que progresivamente evolucionarán hacia el delirio. Por supuesto que los personajes masculinos del ambiente médico estén presentes desde el principio, que sean nombrados unos después de otros, y que ocupen, esto es importante, que ocupen sucesivamente el centro de la persecución muy paranoide, que es el del presidente Schreber, que es la del presidente Schreber, muestra suficientemente su importancia. Es, en suma, una transferencia que ciertamente no debe tomarse del todo en el sentido en que ordinariamente la entendemos, pero que es algo de ese orden, relacionado de manera singular con quienes tuvieron que cuidarlo. ¿Por qué les parece que está diciendo que este tipo de transferencia, la que Schreber puso en relación a sus médicos tratantes, ¿no? Donde cada uno de ellos termina siendo un objeto persecutorio para el propio Schreber? ¿Por qué les parece a ustedes que Lacan dice que es una transferencia que no debe tomarse del todo en el sentido que ordinariamente la entendemos? ¿Habrá alguna diferencia en la transferencia en la neurosis y en la psicosis? Tiene que haberla. ¿Y cuál sería? ¿Qué les parece? Pero pues siempre, o sea, que el sujeto queda sin posibilidad de, al no estar la castración del otro, queda como objeto, pensando en el padre de Schreber, que hoy justamente lo nombraba Regina, se vuelve persecutorio en el punto en el que es absoluto, el otro que se le vuelve un otro absoluto, perseguidor, digamos, aquel que... Exactamente. Y además hay algo... Devorador, digamos. Devorador, exactamente. Digamos, ese efecto tiene relación con una cuestión de orden estructural, que es a lo que está apostando permanentemente Lacan, a introducir el concepto de estructura, que, insisto, para nosotros es una cosa de lo cotidiano ya, pero estamos hablando de 1955, con lo cual está lidiando con estas cosas, ¿no? Digo, en el sentido de... hay algo ahí en torno a la cuestión del saber
que el neurótico se pregunta y que de alguna manera transfiere esa posibilidad de saber, esa suposición de saber al analista. De ahí adviene, digamos, el concepto de sujeto supuesto saber, que es lo que se desarrolla en la neurosis, ¿no? Donde hay una suposición de saber al analista sobre su condición de sujeto. Esto, ¿por qué? Porque hay algo que no se sabe y que, de alguna manera, alguien va al analista suponiendo que el analista puede saber algo de esto. ¿Sí? En la psicosis no hay duda en torno al saber. El saber es absoluto, es pleno. No hay, en ese sentido, que sí se da en la neurosis, el dubitar, el no saber, el querer entender, ¿no? Digamos, que aparece de distintas formas, ¿no? Como inhibición, como síntoma, como dificultades en el orden del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. En la psicosis, justamente en relación al saber, lo que hay es un saber pleno, absoluto. ¿Por qué hay un saber pleno y absoluto? ¿Se acuerdan que los otros días habíamos hecho ese dibujito de la red de significantes? Y cómo en esa red de significantes había un agujero en la cual, justamente por lo que estábamos hablando antes, por la imposibilidad de actuar del significante nombre del padre, hace que algo en la cadena de significantes quede paralizado. Por lo tanto, eso que queda paralizado, en ese agujero, lo que lo habita ya no es el significante, sino es el signo. Y el signo es inequívoco. El significante siempre se lee en relación a otro significante. No hay posibilidad de otra cosa. El significante no vale por sí mismo, vale en la medida en que está en relación a otros significantes. Si hay algo de esto que no se entiende, paramos y lo vamos desgranando. Y esto fundamentalmente porque la metaforización produce lo que en la comunicación nuestra se da, que es el malentendido. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque la verdad es imposible de decir. Por lo tanto, lo que yo estoy diciéndoles a ustedes es un intento de poder decir algo sobre mi verdad, pero que es imposible de colmar lo que yo quiero decir y es imposible de entender qué es lo que ustedes están escuchando. ¿Por qué? Porque en ese malentendido está en juego esa cadena de significantes de orden metafórica, ¿no? O metonímica a veces. Y eso es lo que hace que justamente un significante remita a otro significante. Para la psicosis hay un punto central donde no hay un significante que lo represente, sino un signo que lo toma. Un signo. Y un signo es lo que representa algo para alguien. Muchas veces aparecen en la clínica, en la psicosis, momentos de mutismo. Pero no porque el sujeto esté resguardando algo, sino porque no hay significante que pueda decir algo de ese momento. No hay significante que represente eso que está vivenciando el sujeto. Entonces, la transferencia que se va a generar en torno a la psicosis es distinta a la neurosis, porque efectivamente no hay una falta de saber que va a buscar al analista, sino que de ese saber, acá me estoy adelantando un poco al mismo texto, lo que hay es la necesidad de encontrar allí alguien que escuche y le dé sostenimiento a el delirio del sujeto. Esto que se llama un testigo en la psicosis, ¿no? El analista ocupa ese lugar de testigo de eso que está sufriendo el sujeto. Y que está sufriendo absolutamente. Está sufriendo porque queda en un lugar de objeto absoluto. Cuando dice,
bueno, soy espiado, me manejan el cuerpo, me quieren hacer tal o cual cosa, es porque él está ocupando plenamente el lugar de objeto de un otro absoluto. No es un otro tachado, es un otro absoluto. Entonces, en la psicosis, en el mejor de los casos, el analista podrá ir ocupando ese lugar, ¿no? De testigo de eso, de ese sufrimiento del sujeto psicótico. Por eso también lo peligroso que se torna fundamentalmente en las paranoias la cuestión transferencial, porque rápidamente el analista, el médico, como le tocó, digamos, a los médicos de Schreber, ¿no? Pasan a ser ese otro absoluto perseguidor. ¿Perseguidor de quién? De ese psicótico que está ubicado plenamente como objeto de goce del otro. Absoluto. Y absoluto es absoluto, sin medida. Bueno, sigo. Sin duda, la elección de los personajes está así explicada de modo suficiente, pero antes de satisfacerse con esta coordinación de conjunto, convendría percatarse de que, al motivarla, se descuida por completo la prueba por el contrario. Descuidamos percatarnos de que se otorga al temor, a la lucha y al éxito prematuro el valor de un signo de igual sentido, positivo, en ambos casos. Si el presidente Schreber, entre sus dos crisis, hubiera llegado por casualidad a ser padre, se pondría el énfasis en esto y se daría todo su valor al hecho de que no hubiera soportado esa función paterna. ¿No? Está diciendo que eso solo no alcanza, ¿no? Está hablando nuevamente, está apuntando a cuáles son los conceptos para poder pensar desde la estructura la emergencia de una psicosis. Y justamente no es por el lado de la defensa. Porque si lo pensamos por el lado de la defensa, las defensas son elementos que se manejan de alguna manera desde el concepto de yo. Ahí, ¿no? Sigo avanzando. Disculpa una pregunta. ¿Las ¿Sí? defensas en ese sentido son más relacionadas con la neurosis que con la psicosis? La defensa está más relacionada con las conceptualizaciones que la psicología del yo, los post-freudianos, abordaron la clínica, donde efectivamente, si se trataba justamente de fortalecer al yo, ¿no? Un yo fuerte, lo que se está fortaleciendo justamente allí es un fortalecimiento del desconocimiento de los propios agujeros del sujeto. El yo no quiere saber nada con la falta. Entonces, si lo pensamos desde las defensas, que es como se pensaba, insisto, en ese momento, en forma genérica en el psicoanálisis, por eso él está insistiendo tanto, porque en ese momento eso era absolutamente así para la enorme mayoría de los analistas. Y él está introduciendo algo distinto. Dice, no es por ahí, no es por el lado del yo. Por el lado del yo lo que vamos a generar es cada vez más desconocimiento. Habíamos hecho los otros días un cuadro aquí, ¿no? Que era ¿qué es esto? ¿No? Que era dos ejes. El eje imaginario, A', que él lo toma a partir del estadio del espejo, donde ante el cuerpo incoordinado, o sea, la Spaltung freudiana, podríamos llamar, ¿no? El cuerpo disgregado, ese cuerpo encuentra una unidad en la imagen. ¿Sí?
en la imagen. En este caso, en un espejo, podríamos decir que la imagen del cuerpo conformado con unidad de cuerpo es la que le permite al sujeto que está mirando el espejo conformar ese cuerpo. Por eso aparece como A' y es de un origen imaginario, de la imagen. Dice que ese eje es el que impide, en un análisis, por ejemplo, que el eje simbólico pueda desarrollarse, la relación del sujeto al otro. Cuando uno va hablando y va generando actos fallidos, equivocaciones, olvidos, en fin, que alguien pueda, de alguna manera, poder desarrollar esta línea de relación entre el sujeto y el otro, está justamente interferida por el eje imaginario. Entonces, si nosotros nos movemos en el eje imaginario, el eje del yo, lo que va a hacer es un ejercicio de desconocimiento, de no querer saber nada sobre esto, ¿no? Sobre la falta, sobre la angustia. Bien, sigo. Sigo si me acuerdo por dónde andaba. A ver si me ayudan por dónde Esto andaba. en el sentido ordinario, en esta parte, en suma, una transferencia que ciertamente no debe tomarse del todo en el sentido en el que continúas. Allí vamos. A ver, va. Esto, resumiendo, la noción de conflicto siempre se utiliza de modo ambiguo. Ahí vamos. Se coloca en el mismo plano lo que es fuente de conflicto y la ausencia de conflicto, lo cual es más difícil de ver. El conflicto deja, podemos decir, un lugar vacío. Y en el lugar vacío del conflicto aparece una reacción, una construcción, una puesta en juego de la subjetividad. Esta indicación, acá hay algo. Cuando él dice, el conflicto deja, podemos decir, un lugar vacío, y en el lugar vacío del conflicto aparece una reacción, una construcción, una puesta en juego de la subjetividad. ¿Ah? ¿A qué le suena esto? Puede parecer medio críptico, pero ¿qué les parece de qué está hablando? Y lo retomo un poquito más arriba ¿no? Está hablando de la función paterna y dice, resumiendo, la noción de conflicto siempre se utiliza de modo ambiguo. Se coloca en el mismo plano lo que es fuente de conflicto y la ausencia de conflicto, lo cual es más difícil de ver. El conflicto deja, podemos decir, un lugar vacío y en el lugar vacío del conflicto aparece una reacción, una construcción, una puesta en juego de la subjetividad. A ver, para orientar un poco. Me parece que lo que nos puede orientar aquí es lo del lugar vacío. La falta, lo que no quiere ver. Y aquí, en este punto, en lo que tiene que ver justamente con la irrupción de las crisis psicóticas, es justamente un lugar vacío, un lugar, algo que falta. Claro. ¿Sí? En la psicosis no falta nada. Claro, pero sí falta en la estructura. No Claro. falta, digamos, para, La digamos, estructura está por fluida. el sujeto tiene que dar certeza de eso Ahí que vos está. estás diciendo, es así. Pero sí hay una falta primordial y que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes en torno a el significante nombre del Padre. Por eso está hablando permanentemente de estructura. Significante nombre del Padre. Si falta eso, ahí hay un agujero que es imposible de llenar, salvo, como decíamos los otros días, con el despliegue del delirio. Por eso Lacan lo llama, en ese sentido,
una metáfora delirante. ¿Por qué? Porque en lugar de ese agujero imposible de decir, donde no hay cómo decir eso, lo que empieza es a moverse de vuelta la cadena significante con la posibilidad de que empiece a encadenarse a partir del delirio. Por eso el delirio es restitutivo, restituye la posibilidad de hablar. No es, como dice la medicina, un desvío de la normalidad. Se entiende desde el punto de vista fenomenológico, pero no desde el punto de vista de la estructura. Para la estructura es imprescindible, efectivamente, que pueda aparecer algo del delirio. Obviamente, como decíamos los otros días, el trabajo permanente es poder ir circunscribiendo ese delirio, no para que delirie como un loco, digamos, todo el día, sino para poder ir circunscribiendo, pero sí la posibilidad. Contextualizarlo, ¿no? Circunscribiéndolo es contextualizarlo y contextualizarlo en esa organización primaria. Circunscribiéndolo es de alguna manera que pueda ir generando lazos social, la posibilidad de que eso quede circunscripto a determinadas situaciones o momentos, de manera tal que, por ejemplo, lo voy a decir de una manera sencilla, se puede pensar también de otra forma, que no le impida hacer lazo social, ¿no? Digo, un paciente me contaba en determinado momento que él tenía un delirio X, ¿no? Por ejemplo, que él sabía que estaban siguiéndolo permanentemente y que algunas personas que tenían ciertas características intentaban hacerle un daño, así de indefinido. Cuando esto estaba totalmente desbordado, eso le generaba conflicto con el medio ambiente, en su trabajo, en su familia, con los amigos, los vecinos, etcétera, etcétera. Cuando él puede empezar a circunscribir, ¿no? Y empieza a ubicar que de eso es preferible que, por ejemplo, a instancias del analista, que yo se los indique, digo, de que eso lo podamos ir hablando aquí, en el consultorio. Es una manera de empezar a circunscribir para que eso no inunde el resto de las relaciones significantes del sujeto. Eso es circunscribir. Sigo. Esta indicación solo está destinada a mostrarles en obra la misma ambigüedad que aquella a la que me referí la clase pasada, la ambigüedad de la significación misma del delirio, que aquí concierne a lo que habitualmente se llama el contenido y que preferiría llamar el decir psicótico. O sea, lo que está diciendo Lacan es, a diferencia de las clasificaciones psiquiátricas, ¿no? Donde hay a cada delirio se le hace una especificación, delirio específico. Lo que está diciendo Lacan es, no interesa como lo fenomenológico, lo que aparece allí, sino cuál es la estructura que sustenta esto. Sí. Creen que están ante alguien que se comunica con ustedes porque les hablan el mismo lenguaje, ¿no? Dice. Luego, sobre todo si son psicoanalistas, tendrán la impresión, siendo lo que dice tan comprensible, de que es alguien que penetró de manera más profunda que el común de los mortales en el mecanismo mismo del sistema inconsciente. En algún lado, en su segundo capítulo, Schreber lo expresa al pasar. Me fueron dadas luces raras veces dadas a un mortal. ¿Eh? Mi discurso de hoy versará sobre esta ambigüedad que hace que el sistema mismo del delirante nos dé los elementos de su propia comprensión. ¿Sí? ¿A qué nos hace pensar esta frase? Me fueron dadas luces, es frases de un psicótico. Me fueron dadas luces raras veces dadas a un mortal. A la megalomanía, ¿no? Es medio como un iluminado. Exactamente. De grandeza. Exactamente, ¿no? Digo, él es un elegido, ¿no? Me fueron dadas, ¿no? Es un elegido para eso.
Me acuerdo una de las formas que decía, que traía Borges, cuando le preguntaban sobre algún verso, la poesía o algún cuento, y él decía, esta, este cuento me fue dado, ¿no? Tal día que estaba acá, bajando las escaleras de la Biblioteca Nacional, uno podría decir, entonces era un psicótico, Borges, le fue dado eso. Y ahí me parece que justamente es otra cosa que entra en juego. Entra algo Es en el orden lo que del dice objeto. Lacan, ¿Cómo? es lo que dice Lacan, que es un mecanismo, o sea, más cercano, un mecanismo de lo inconsciente más cercano a la conciencia. Es lo que pasa con los artistas, eh, Exactamente. los- No, digo, pero ahí, fíjate que de alguna manera, para ser tomado por eso, por algo en el orden de la creación, Borges se ubica, y esto es importante para poder pensar después la cuestión de la homosexualidad, se ubica allí como objeto de eso. Me fue dado. Él es un objeto de su creación, podríamos decir. Y digo feminización en ese sentido, digamos, ¿no? De como recibiendo pasivamente en ese sentido. sí. Al fin y al cabo el artista proyecta sobre lo que sea, sobre la palabra, sobre el lienzo, Me sobre parece, la ¿no? rima, pero proyecta lo inconsciente. Uh-huh. Sí, y hay algo en el orden de la creación también, que por ahí sí, en algún momento tenemos posibilidad de avanzar sobre determinados elementos de conformación en lo, no solo en lo simbólico imaginario, sino que pueda tocar algo del orden de lo real, también es un proceso de la creación artística. Pero ya no, nos pasamos varios pueblos ya con esto. Quienes asisten a mi Carlos, presentación de enfermos, sí. Disculpa, antes de avanzar en esto que decías vos de Borges, ¿no? Que él se ubica en relación a esta creación como objeto, pero ahí es distinto justamente por lo que decía acá arriba, yo me quedé pensando lo de que el conflicto deja un vacío. Es diferente, porque cualquier arte se inventa alrededor de un vacío, no es lo mismo eso a cuando no hay vacío o cuando ese vacío no hay una respuesta estructural posible, ni de invención artística, ni que refleje una posible respuesta de la relación con el otro. No hay un invento de esa relación al otro. Pensaba el otro día, escuchaba al papá de una nenita, llega por una consulta por su hija pequeña y un hombre neurótico, por lo menos hasta ahora, y yo le pregunto, me quedé pensando en esto de el sujeto y la relación al otro y cómo esto está intermediado por lo imaginario, ¿no? Y yo le pregunto en un momento, bueno, ¿y cómo te llevas con la madre? Que me llamó la atención, porque él me respondió, y bueno, con mi mamá más o menos. Yo le preguntaba por la mamá de su hija. Y él automáticamente respondió, bueno, yo con mi vieja, qué sé yo, nos vemos, un hombre grande. Pensando ahí que de lo que se habla es de esa relación al otro, de cómo se pudo resolver algo de la relación al otro, cosa que en la psicosis no hay un tratamiento, es una sumisión, digamos, a ese otro. No hay una elaboración en la relación, una elaboración subjetiva. Pensando en la posibilidad del vacío. Hay una respuesta ahí donde hubo un vacío, ¿no? Donde hubo un conflicto, que ese conflicto deja un vacío. Ahí está la respuesta fantasmática, ¿no? Del Sí. neurótico. Pensar en esto, ahí donde aparece un síntoma, en la psicosis aparece delirio, en todo caso. Sí, sí, sí. Y además una cuestión más que tiene que ver con algo de lo que venís diciendo, me lo hiciste pensar ahora, que es, a ver, si
nosotros pensamos en la relación significante, ¿no? Del S1 al S2, ¿no? Y que esa relación en realidad tiene una ida y vuelta permanentemente, porque hay algo que el sujeto intenta transmitir de esta verdad del sujeto. Hoy habíamos dicho que la verdad era imposible de decir, pero cuando intenta utilizar, vamos a decir, los significantes que están en el medio ambiente, con los que usamos nosotros para poder comunicarnos, ¿no? También es un ida, pero también es un ida y vuelta, porque en realidad el primer movimiento es para el sujeto. O sea, los significantes que vienen de afuera producen una marca primordial en el sujeto. Piensen ustedes en el otro materno que transmite algo y que produce una marca, ¿sí? En ese movimiento entre uno y otro es donde se instala justamente el malentendido, porque aquí hay un agujero, pues, digamos, estás hablando permanentemente porque es imposible de decir, ¿sí? Si no se entiende, digo, Ese es el estamos hablando conflicto. El malentendido es el conflicto. Es eso imposible, es el encuentro un poco imposible. El conflicto es el encuentro imposible, es ese agujero, es el malentendido. Exacto. Exactamente, ¿no? Que justamente en ese punto, después si quieren, más adelante podemos ubicar aquí el objeto A, pero simplemente como para que lo tengan presente, ¿no? Esto no sucede, si encuentro, este movimiento no sucede, no hay agujero, ni hay espacio entre uno y otro, en lo que es la psicosis y la debilidad mental. Hay una rigidización, no hay movimiento, está unido eso, ¿no? ¿Qué significa? Que justamente es lo que estábamos diciendo antes, lo que le da carácter de absoluto, ¿no? Absoluto, o lo que se llama certeza. Es eso y no es otra cosa. Lo que Belén decía, en la otra instancia, donde hay un ida y vuelta, hay un agujero que es imposible de colmar. Por eso estamos hablando permanentemente, para intentar decir algo, ¿no? Que es imposible de decir. Ahora, para el sujeto sí hay una posibilidad, para el sujeto psicótico hay una instancia donde hay algo que es pleno. Es tan pleno que a veces no se puede decir justamente. Porque está soldado esto. Estoy abordándolo desde distintos lugares, el mismo fenómeno psicótico, como para poder ir escuchando, si bien no es el desarrollo que está haciendo en este momento Lacan, pero sí para poder tener presente esto, ¿no? Después vamos a trabajar sobre la cuestión de que Lacan lo trabaja en unos seminarios mucho más adelante, que es alienación-separación, que tiene que ver con esta cuestión de la presentación del par significante, que es de enorme importancia en la clínica. Sigo. Quienes asisten a mi presentación de enfermos es en el Hospital Saint Anne, de donde él hacía las presentaciones de enfermos. Quienes asisten a mi presentación de enfermos saben que presenté la última vez una psicótica muy evidente y recordarán el trabajo que me costó obtener de ella el signo, fíjense que dicen signo, no el significante, el signo, el estigma, que probaba que se trataba verdaderamente de una delirante y no simplemente de una persona de carácter difícil que riñe con la gente que la rodea. ¿Ah? Nuevamente, él está buscando algo, no en la presentación, como decíamos antes, fenomenológica, sino que el diagnóstico se hace a partir de lo que el sujeto dice. Es en la cadena de significantes donde aparece el sujeto. Cuando nosotros hablamos de sujetos, el sujeto de la cadena de significantes, no otra cosa. Eso es.
Entonces, hablaba de esta paciente, dice, el interrogatorio sobrepasó ampliamente la hora y media antes de que apareciese claramente en el límite de ese lenguaje, del que no había modo de hacerla salir, había otro. El lenguaje, de sabor particular y a menudo extraordinario, que es el del delirante. Lenguaje que ciertas palabras cobran un énfasis especial, una densidad que se manifiesta a veces en la forma misma del significante, dándole ese carácter francamente neológico, tan impactante en las producciones de la paranoia. En boca de nuestra enferma del otro día, por fin surgió la palabra galopinar como neologismo, ¿no?, que rubricó todo lo dicho hasta entonces. Digo, el neologismo es justamente una particularidad en la cadena de significantes. Es un significante que pierde valor de tal, de significante, y que vale por sí mismo. Por lo tanto, es un signo, ya no es un significante, ¿no? Y ahí se enlaza la pasión misma del sujeto, podríamos decir. Está metida ahí, en eso. Yo recuerdo a un paciente que él decía que lo perseguían porque que lo querían violar, porque decían que él era homosexual, ¿no? La madre siempre, refiriéndose a él cuando era chico, tanto por cómo le iba en la escuela o cómo se desarrollaba él en las relaciones sociales en general, decía que él era un modelito, ¿no? Un modelito. Entonces, él decía que lo estaba buscando un personaje, el personaje se llama, no sé si sigue existiendo, Pancho Dotto, que manejaba modelos hace, no sé, por lo menos 15, 20 años atrás, no sé si seguirá haciendo ese mismo trabajo este hombre, ¿no? Pancho Dotto. Entonces, dice, a mí me está buscando, pero lo decía angustiado porque no es que lo estaba buscando para que él haga de modelo, pero el significante modelo estaba ahí presente por el lado de la madre, ¿no? Dice, a mí me está buscando Pancho Otto, no Pancho Dotto, Pancho Otto, que si se lee todo junto es Panchoto. Choto, yo digo para Regina, choto en Argentina se le dice al pene. Ah, Entonces me está buscando Panchoto, ¿no? para violarlo. Estaba enlazado en ese neologismo el núcleo mismo del sufrimiento delirante de este muchacho. Sigo. Perdón, yo voy a meter una palabrita así, pero yo sé que esa viene después y que es lo que vamos a trabajar también después, pero es la emaculación, que es la palabra de Schreber. Emasculación, sí. Emasculación es cuando le cortan el pito. No, la palabra que dice en el delirio el presidente, Schreber, ¿cómo se dice? Emasculación. Emasculación, es una palabra que él Emasculación nombra significa mucho. eso. Sí, emasculación significa eso. ¿Significa qué? ¿La castración? Sí, más específicamente, digamos, la extracción, el corte del pene. Yo Sigo. lo había tomado en otro sentido. Ya. Bueno, pero no importa. Eso es lo que significa para nosotros. Yo no sé exactamente qué significaba para ese sujeto. Para este Sí, sujeto, pero lo da, es o sea, yo escuché, o sea, leí un poco el caso y yo creo que lo vamos a comentar después, cuando empecemos a hablar
entremos en ese tema. En realidad el neologismo no es simplemente la invención de una palabra, normalmente aparece así. A veces una palabra de lo cotidiano tiene valor de neologismo. ¿Por qué? Porque está allí concentrado todo el elemento delirante del sujeto. Ese. Se concentra en eso. Tiene valor de signo. Sigo. La enferma era víctima de algo muy diferente a la frustración de su dignidad. Fíjense que esto de víctima aparece permanentemente en la psicosis, por esto que decíamos antes, aparecen como objeto, ¿sí? Objeto de goce de otro, de un otro absoluto. Entonces, la enferma era víctima de algo muy diferente a la frustración de su dignidad, de su independencia, de sus pequeños asuntos. Este término de frustración forma parte, desde hace algún tiempo, del vocabulario del común de la gente. ¿Quién no está todo el día hablando de las frustraciones que sufrió o sufrirá o que los demás sufren a su alrededor? Ella estaba en otro mundo, evidentemente, mundo donde ese término, al opinar, y sin duda muchos otros que ocultó, constituyen los puntos de referencia esenciales. ¿Qué significan los puntos de referencia esenciales? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la red de significantes? ¿No? Voy a usar un ejemplo lacaniano. Lacan dice que en donde aparece el signo, ¿no? del psicótico, es como si uno pusiera una plomada adentro de una red, ¿no? Y donde se lleva por fuerza, ¿no? La totalidad de las conexiones de la red hacia abajo, hacia un mismo lugar. Todo se concentra allí. ¿Se entiende la figura? Sí. Sí. Entonces, por eso efectivamente el neologismo tiene esa pregnancia, porque todo avanza hacia allí. Todo tiene ese mismo núcleo. La vida del sujeto está alrededor de eso. Lo que motiva y lo que genera las reacciones del sujeto en su vida cotidiana tienen que ver con eso. A veces lo puede decir, a veces no. Sigo. Los detengo aquí un instante para que sientan hasta qué punto son necesarias las categorías de la teoría lingüística con las que intenté familiarizarlos el año pasado. ¿Se acuerdan que estamos hablando, esto ya para los que vienen desde el año pasado, en cómo en toda esta primera época de la enseñanza de Lacan, donde hay una preeminencia de lo simbólico, está introduciendo la cuestión de la lingüística, ¿no? La lingüística, ¿por qué? Porque si estamos diciendo que lo que a nosotros nos interesa no es la fenomenología, sino lo que el sujeto dice, entonces nos las tenemos que ver con las palabras. De ahí la introducción de términos como significante, significado, signo. Entonces, recuerden que en lingüística existen el significante y el significado. Y que el significante debe tomarse en el sentido del material del lenguaje. La trampa, el agujero, en el que no hay que caer, es creer que los objetos, las cosas, son el significado. El significado es algo muy distinto, y esto es muy importante. La significación, les expliqué, gracias a San Agustín, que es tan lingüista como Benveniste, remite siempre a la significación. Vale decir, a otra significación. Una significación remite siempre a otra significación, ¿no? Si yo les digo, a ver, explíquenme cómo que es una mesa, ¿no? Y ustedes me van a hacer una explicación con otras explicaciones. O sea, ustedes van a remitir un significante a otro significante, ¿no? Entonces, remite siempre a la significación, vale decir a otra significación. El sistema del lenguaje, cualquiera sea el punto en que lo tomen,
jamás culmina en un índice directamente dirigido hacia un punto de la realidad. La realidad toda está cubierta por el conjunto de la red del lenguaje. ¿Qué les hace pensar esto? ¿Qué les parece? Pues es lo Que hay algo que significa como la lengua, la lengua. Ujú. Ujú. Sí, ¿qué más? Alguien iba a decir algo más. en esto, la significación es lo que está afectado en la psicosis. Si una significación remite a otra, este carácter metonímico es lo que no se da cuando aparece el signo. Exactamente. Sí, eso es así. Pero acá está diciendo algo más en el sentido más amplio, tanto para la neurosis como para la psicosis, que es esta cuestión, que si una significación siempre remite a otra significación, dice, el sistema del lenguaje jamás culmina en un índice directamente dirigido hacia un punto de la realidad. No es que la significación tiene que ver con un punto de la realidad, sino que la realidad toda está cubierta por el conjunto de la red del lenguaje. O sea que lo que para nosotros es nuestro universo es el universo significante. El Es universo del de las lenguaje. representaciones, no hay otra verdad posible, No, no salvo hay, lo real, pero de eso no se puede decir. exactamente, porque cualquier cosa que tenga que ver con no solamente lo que ustedes sienten, sino lo que ustedes vivenciaron o una situación específica, ¿no? Mm. Necesita ser transmitida con la palabra. Claro. Y si estábamos hablando con anterioridad, que la palabra, ¿no? Que el significante siempre remite a otro significante y que la verdad no puede decirse, entonces lo que estamos diciendo no tiene que ver con que, ahora eso se refiere a esa situación externa de la realidad. Lo digo externa a propósito. Ujú. Tiene que ver con lo externo de la realidad. No, la realidad es la que nosotros construimos en nuestro sistema significante. Los otros días les comentaba de un caso de una chica que había tenido a su hijo y le aparecían fantasías de matarlo, específicamente con un cuchillo, de cortarlo con un cuchillo. ¿Mm? Y ella estaba muy angustiada porque amaba a quien era su primer hijo, ¿no? Cuando ella empieza a hablar, lo que dice es, relata lo que era la experiencia de su madre y lo que su madre le había transmitido. Que en función de haber sido madre, así lo decía ella tuvo que dejar todo lo que amaba. Estudiaba y dejó de estudiar, tenía su propio trabajo y dejó de trabajar, se recluyó en la casa cuando tenía salidas con amigos y gente que a ella le interesaba. Entonces, la realidad para esta chica es que una madre significaba eso, que es lo que le fue transmitido. ¿Mm? Esa es la realidad para ese sujeto, ¿no? Alguien puede decir, no, pero una madre puede ser otra cosa. Bueno, a eso va a tener que llegar ella después. Pero inicialmente está significada así la madre. Una madre es eso. ¿Mm? Entonces, por eso... Es como la madre de Cha Cha Cha, es la misma. ¿Cuál era? No me acuerdo. Dando vueltas, después lo voy a buscar, es muy graciosa. Aparte, pobre esta señora debe haber sufrido mucho, pero una madre es judía que hace Alfredo Casero, que es justamente esto, yo por tenerlos ustedes dejé de ser bailarina clásica. ¿Cómo estás, mame? Acá estoy, 97% muerta. Una madre horrible. Igual. Bueno, claro, digo, en ese sentido, efectivamente, la significación de madre para esta chica tenía esa pregnancia. De ahí que, más bien, lo que quería era un corte con eso, ¿no? Lo que le aparecía allí en relación a su hijo es producir un corte en lo real, ¿no? Y lo que ella tenía que cortar era otra cosa. Ese vínculo con esa significación.
Exactamente, así es. Sigo. Nunca pueden decir que lo designado es esto o lo otro, pues aunque lo logren, nunca sabrán, por ejemplo, qué designo en esta mesa, el color, el espesor, la mesa en tanto objeto o cualquier otra cosa. Yo siempre uso también el ejemplo de la mesa. Tal vez es porque lo habré leído de por acá, ahora me doy cuenta. Efectivamente, cuando nosotros describimos una mesa, la describimos, pero la describimos con significantes. Nunca es la mesa. No es que yo hablo y sale una mesa, ¿no? Sino que es referencial, es en ese sentido representacional, representa a la mesa. Esto representacional es lo que pescó Freud en sus inicios en relación a la histeria. Él, que era neurólogo, no era psiquiatra ni era psicólogo, era neurólogo y estudiaba lo que estudiaba la neurología en su época, entre otras cosas, a la histeria como parte de un problema neurológico. Y la ruptura epistemológica que produce Freud es cuando dice, che, esto que están diciendo estas mujeres que están afectadas en su cuerpo, no tiene que ver con la relación anatómica a esa parte del cuerpo, sino con la representación que cada una de ellas se hacen de eso. Cuando dicen, no puedo mover el brazo, sin embargo mueven algunas otras partes, ¿no? Con lo cual, anatómicamente, desde el punto de vista de la inervación, es imposible. Entonces, lo que dice que le afecta del brazo es lo que ella tiene como representación del brazo. Eso es lo que está afectado, la representación. Y la representación son los significantes. Gente, eso es. Nuestro mundo, el mundo en el cual nos movemos nosotros, es representacional. Es un mundo de significantes. Tal es así que, siempre hago la misma trampa, ya que estamos, se lo hago de vuelta, es, díganme algo que no tenga palabras. ¿No? Es una tontería, pero en realidad tiene que ver con eso, porque no existe aquello que no esté significado. A ver cuánto tenemos. Tenemos un poquito más. Sigo. Demorémonos ante este pequeño fenómeno muy simple, que es galopinar, en boca de la enferma del otro día. Schreber mismo señala a cada momento la originalidad de determinados términos de su discurso. También neologismos, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, del Neverhandhand, adjunción de nervios o conjunción de nervios, conjunto de nervios, precisa claramente que esa palabra le fue dicha por las almas examinadas o por los rayos divinos. O sea, está ubicando que esa palabra está por fuera del conjunto de significantes, viene de otro lugar y le fue dada nuevamente, ahí él como objeto de eso. Son palabras claves y él mismo señala que nunca hubiese encontrado su fórmula, palabras originales, palabras plenas, harto diferentes de las palabras que emplea para comunicar su experiencia. Él mismo no se engaña al respecto. Hay allí planos diferentes. Hace un tiempo un paciente psicótico me decía, ¿no? Cosas que él sentía y demás. Y dice, también siento otras cosas, pero que yo no se las puedo explicar. Y está bien, no me las podía explicar porque no tenía palabras para decir eso. Pero no es que no existieran. Tienen tanta pregnancia que justamente se convierten en un signo para él mismo. Y Carlos, te hago una pregunta. Estos signos o estos neologismos, más allá de para definir o para definir dentro de una psicosis o dentro de una neurosis diferencial y estructuralmente, ¿nos dicen algo más? ¿Sirven como horizonte? Pero bueno, lo abro para los demás. Yo ahora te digo lo que pienso, pero
¿Qué piensan los demás? La pregunta de la compañera es si tiene alguna valoración clínica más, ¿no? En ese sentido, además de poder determinar que es una psicosis. Está bien. Pues que son la clave, allí dice el texto, ¿no? Justamente son palabras clave. Ujú. Sí, esa es una cuestión. Entonces, si es la clave, es como el ejemplo que tú dabas, es el centro. Pero igual como estamos trabajando entre signos que también pueden remitir a otros signos o significantes que remiten a otros significantes, pues nunca No, se va a encontrar el no, centro mismo. el ¿no? signo no va a remitir a otro significante. El signo vale per ¿El se. signo no remite a un otro signo? No, no. Tiene un valor propio, es absoluto. Absoluto. ¿Mm? Digo, es muy importante, efectivamente, como para poder determinar la Allí es donde estructura se con la que determina. estamos, Ajá. La la estructura con neurosis la o que la estamos psicosis. lidiando. Ajá. También porque, fíjense que lo que estábamos diciendo con anterioridad era cómo eso concentra si se quiere, el núcleo del sufrimiento del sujeto psicótico, ¿no? Y ahí también, digo, nos puede servir justamente para poder determinar dónde está en juego el goce, o qué forma tiene ese goce. La forma también es muy importante como para poder interrelacionarse con el sujeto psicótico en la transferencia. Porque la forma es cómo se transmite. Entonces, uno tiene que tomar efectivamente esas palabras del psicótico para justamente estar en el mismo registro que él está teniendo. Aunque a veces uno no tenga la menor idea. Bueno, con los neuróticos también. Muchas veces uno no tiene la menor idea. Pero sí poder moverse con esos significantes para que uno resulta un receptor adecuado para convertirse en ese testigo para ese sujeto. No es con cualquier palabra, es con las que el sujeto trae. A ver, Ana, hiciste una pregunta. Déjame ver. La remisión, decís vos, es característica propia del significante, ¿no? Supongo que decís de remitir de un significante a otro. Supongo que es esto. Bueno, la remisión de un significante a otro, por supuesto, es en el orden de esa La característica neurosis. que decíamos antes, ¿no? Porque hay una verdad que es imposible de decir. Entonces, necesitamos remitirnos permanentemente a otro significante. Nada cierra absolutamente. Exclusiva digo, claro que siempre remite necesariamente. Sí, está bien. ¿No? Entonces, en ese sentido, si es significante, lo podemos pensar en el sentido ese, ¿no? De que remite a otro significante. También pensemos, como decíamos antes, que hay una parte de la red de significantes en la estructura psicótica que no está totalmente tomada. No es que está toda tomada. ¿Mm? Sigo. A nivel del significante en su carácter material, el delirio se distingue precisamente por esa forma especial de discordancia con el lenguaje común que se llama neologismo. ¿Sí? Y dice, a nivel de la significación, se distingue justamente, hecho que solo puede surgir si parten de la idea de que la significación remite siempre a otra significación, dice, se distingue justamente porque la significación de esas palabras no se agota en la remisión a una significación. No hay. El signo es otra cosa. Esto se observa tanto en el texto de Schreber como en presencia de un enfermo. La significación de esas palabras que los detienen tiene como propiedad el remitir esencialmente a
la significación. Fíjense que la está puesta en itálica. La significación en cuanto tal. Si es la significación, es una sola, no hay otra. El No hay otra signo, significación. en este caso, entonces, el neologismo como signo remite a la significación. A la significación. La es la única significación. A A diferencia, una sola. exactamente, por ejemplo, la paciente que comentaba anteriormente, que Ujú. se le aparecían estas imágenes de matar al hijo, eso que se le aparece como significación de lo que es madre, ella, por su estructura, que no era una psicótica, está en condiciones de significarla de otra forma, de anudarla a otro significante, vamos a decirlo. Si fuera una psicosis, sería eso y solo eso, y no habría otra forma. ¿Se entiende esto? Si fuera ¿Por una qué se psicosis, dice pasaría al acto. Perdón, no te escuché. Si fuera una psicosis, en el caso de la paciente, si fuera una Sí. psicosis, pasaría al acto. Y en algunos casos pasarían al acto, sí. Sí, sí. Porque no puede ser otra cosa que eso. Entonces decía, es una significación que fundamentalmente no remite más que a sí misma, que permanece irreductible. Es eso y nada más que eso, no es otra cosa. El enfermo mismo subraya que la palabra en sí misma pesa. Antes de poder ser reducida a otra significación, significa en sí misma algo inefable. Algo inefable es sin fallas. Es eso, es plena, es absoluta. No es que puede significar otra cosa, es eso y nada más. Es una significación que remite, ante todo, a la significación en cuanto tal, a la plena, a la absoluta. Lo vemos en ambos polos de todas las manifestaciones concretas de que son sede estos enfermos. Cualquiera sea el grado de alcance de la endofasia, la endofasia sería el diálogo interior que uno tiene, ¿no? Cualquiera sea el grado de que alcance la endofasia que cubre el conjunto de los fenómenos a los que están sujetos, hay dos polos donde este carácter es llevado al punto más eminente, como lo subraya bien el texto de Schreber. Dos tipos de fenómenos donde se dibuja el neologismo: la intuición y la fórmula. La intuición y la fórmula. Pasó alguien al lado mío y se tocó el mentón. Eso significa algo para mí. Y es así. No es que uno le puede decir, pero ¿no te parece que pudo haber hecho esto porque le picaba el mentón o porque, qué sé yo, cualquier otra cosa? O porque estaba pensando, ¿no? Como gesto de pensar. En el mejor de los casos les podrá decir, sí, puede ser, pero no se lo va a creer. Es eso. Es absolutamente eso. Dice, la intuición delirante es un fenómeno pleno que tiene para el sujeto un carácter inundante y que lo colma. Le revela una perspectiva nueva cuyo sello original, cuyo sabor particular subraya, tal como lo hace Schreber, cuando habla de la lengua fundamental a la que su experiencia lo introdujo. Allí, la palabra, con su pleno énfasis, como cuando se dice la palabra clave, es el alma de la intuición. De la situación, perdón. Es el alma de la situación. Palabra clave, palabra plena, absoluta, de peso. ¿Mm? Que significa eso y no significa otra cosa. Hace un tiempo atendí también una mujer psicótica que hablaba y ella decía que se conectaba con Dios hablando en lenguas, ¿no? Hay muchas iglesias que, iglesias Debe ser evangélicas, evangélica.
Exactamente donde se produce ese efecto. Pero están en un contexto simbólico. Esta mujer hablaba con Dios y Dios le contestaba. ¿Mm? Pero, justamente, esta mujer pudo hacer lazo social en una iglesia pentecostal. ¿Mm? Porque estaban todos hablando lenguas en determinado momento, igual que ella. Y lo que ella decía, que si bien era literal y absoluto, podía ser leído por los otros como una cuestión simbólica. ¿Mm? O en un contexto donde tiene un sustrato simbólico. ¿No? Se puede hablar con Dios porque, bueno, etcétera, etcétera, cada uno tendrá su propia idea al respecto. Pero, digo, lo importante es justamente de poder encontrar un lugar donde poder hacer lazo social para esta mujer. ¿No? En el extremo opuesto, decía, tenemos la forma que adquiere la significación cuando ya no remite a nada. O sea, o remite absolutamente a todo o no remite a nada. Es un agujero absoluto. Está diciendo, son las dos formas, los dos polos que decía, ¿no? Donde se presenta esto. Y esta es la fórmula que se repite, se reitera, se machaca con insistencia estereotipada. Podemos llamarla en oposición a la palabra el estribillo. ¿No? Recuerdo de una mujer que alguna vez he visto, una paciente psicótica, que cuando se refería a algo, decía, bueno, fui al supermercado, buena mandarina. ¿No? Y uno puede decir, buena mandarina, que no sé si en Colombia tiene el mismo sentido, supongo que no, que tiene en Argentina, es buena mandarina es como aquel que se hace el bueno, pero que no es tan bueno. ¿No? Pero esto no remitía a esto aparecía permanentemente. ¿No? Entonces me hablaron por teléfono, buena mandarina. ¿No? Y buena mandarina aparecía permanentemente. Y es un estribillo que en realidad no remite a nada. ¿Por qué? Porque es un agujero. ¿Sí? Y es un agujero de significante. Es agujero de significante. Ni siquiera aparece fenomenológicamente como signo, sino como un agujero de significante. ¿No? Es una reiteración de una palabra absolutamente vacía, que no remite a nada, justamente. Ambas formas, dice, la más plena, ¿no? Y la más vacía, detienen la significación. Son una especie de plomada en la red del discurso del sujeto. Es lo que estábamos diciendo hoy. Una red donde metes una plomada y se lleva todo para allá abajo. Todo remite a eso. Característica estructural que, en el abordaje clínico, permite reconocer la rúbrica del delirio. O sea, esto es un delirio. ¿Mm? Por lo tanto, se dan cuenta que, nuevamente, el diagnóstico del delirio también es en torno al significante, al lenguaje, a las palabras. Precisamente por ello, ese lenguaje que puede engañarnos, en un primer abordaje del sujeto, incluso a veces hasta en el más delirante, nos lleva a superar esa noción y a formular el término de discurso. Porque estos enfermos, no hay duda, hablan nuestro mismo lenguaje. Si no hubiese este elemento, nada sabríamos acerca de ello. La economía del discurso, la relación de significación a significación, la relación de su discurso con el ordenamiento común del discurso, es, por lo tanto, lo que permite distinguir que se trata de un delirio. O sea, los psicóticos están dentro del lenguaje. Están dentro del lenguaje. Bueno, estamos a término. Si les parece, hacemos un paro aquí y lo retomamos el mes que viene. ¿Les parece? Me parece, porque ahora viene una parte demasiado interesante como para hacerla en la próxima sesión. Bien, espera, entonces hacemos un parate en esta parte demasiado interesante. Gente, tengan buena noche. Bueno, hasta la Chao, muchas próxima. gracias. Buenas noches. Hasta Bueno, luego. buenas noches.
Chao. Buenas Chao, noches. chao. Hasta la próxima.